misericordia para que le aman y guarden sus mandamientos, que estén atentos sus oídos y a ver dónde se dice que están abiertos. Ahí y ahí. Tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perseverante contra ti y no Pausa tantito. Sí, el 7 se Hermano, quedó. Sí. tantito. Miren, es importante leer con el énfasis adecuado, porque ahí no es una pregunta. Si nos está diciendo, es una afirmación, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Está reconociendo el pecado del pueblo de Israel. Esa es la oración de Nehemías, ¿verdad? Y está reconociendo el pecado de todo el pueblo de Israel y que por eso vino esa desgracia donde cayó la muralla. La carta de Nehemías fue escrita, o sea, el tiempo de Nehemías cronológicamente estamos hablando con 450 o 440 antes de Cristo. Las murallas de Jerusalén tenían prácticamente 150 años derrumbadas, porque cuando cayó Jerusalén en manos de Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, fue en el 586. Y aquí estamos hablando casi 150 años después. O sea que Nehemías ni siquiera, él ni siquiera nació allá en Jerusalén, pero él se atribuye como pueblo, dice, sí, hemos pecado. La casa de mi padre, yo y la casa de mi padre. O sea, aunque él era copero del rey, ni siquiera había pecado. Él tiene que estar pecando, ni había nacido, ya dije las fechas, pero él se incluye. Los muros en Jerusalén tenían 150 años derrumbados, quemados. Y una ciudad sin muros es una ciudad desprotegida totalmente. Bueno, ahí quería decir el énfasis. Dice punto y coma. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Seguimos, versículo 7, por favor. A ver, 7. De momento como que se pone borrosa la imagen, tratemos de que, vamos. Dice, hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos, pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. El 10, si le adelanta. Ahí está el 10. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. La última frase. Era yo entonces copero de rey. Lo que usted comentó lo está aclarando. Ok. Ahora, ser copero del rey es un puesto muy importante, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Cierto, porque era el primero que probaba el vino, si estaba envenenado, y aparte tenía que ser de calidad, ¿no? Tenía que ser alguien de mucha confianza. y también era como consejero del rey. Y el Aparte. copero del rey está siempre cerca del rey en lo privado y en lo público. Porque la escena que sigue del capítulo 2 es una escena en lo privado. Porque está el rey y está su esposa. Y cuando en el público no está el rey junto con su esposa. Y ahorita vamos a leer, usted va a leer, hermana, el capítulo 2. Pero aquí hay algo que quiero puntualizar. Qué bueno que estamos leyendo la escritura, porque, amados, miren,
Esto que acaba de decir Nehemías, él está haciendo referencia donde dice, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, versículo 8. No nos vamos a meter, o sea, a hacer una análisis completo de esto, solamente les quiero mencionar eso que dice, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Fíjense qué interesante está esto. Nehemías es alguien que conocía la escritura, amados. Él ni siquiera nació en Judea ni en Jerusalén, porque ya dijimos la cronología. Él nació allá, este ya no es el imperio babilónico. Después de los babilónicos vinieron los medos persas. Pero conocía la escritura, porque eso que está él diciendo, ¿dónde se puede leer? ¿En qué parte de la escritura? Dice, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. ¿Cuándo le dijo Dios a Moisés eso que está diciendo hoy Nehemías? ¿En qué libros se lo habrá dicho a Moisés? ¿Cuáles son los libros que se le atribuyen a Moisés, hermanos? El Génesis. Nada más el El Génesis. Levítico, el Ok. Levítico y Deuteronomio. Pentateuco, ¿no? Digan los 5, por favor. Génesis, Éxodo. Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora díganmelos en hebreo, por favor. No me lo sé. Es Bueno, Bereshit, Medirá, Bereshit. Tebrim, Ok, Vayikra. ok. Fíjense que en hebreo es sencillo porque la primera palabra de cada libro es el nombre del libro. Y a mí también, a mí se me olvidan, la verdad. Pero muy bien, hermano, porque cuando lo dicen me acuerdo. Pero aquí hay algo que yo les quiero decir. El último libro, que nosotros le llamamos Deuteronomio, lean, amados. Les invito a que lean. Ahí es donde Dios le da una profecía a Moisés, lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. En Deuteronomio, capítulo 28 al 32. Es importante que lo lean. Si ustedes quieren conocer la escatología del pueblo de Israel, ahí la van a encontrar, porque el Deuteronomio fue escrito alrededor del año 1450, digamos. La diferencia entre Génesis, no la cronología que menciona el libro. Me estoy explicando lo que estoy diciendo. Miren, por eso no convenía que leyéramos la escritura, porque ahora ya me estoy entreteniendo en la escritura. Pero esto es importante, amados. Ya que lo estamos viendo, si ustedes quieren ver la escatología del pueblo de Israel, lean capítulo 28 al 32 de Deuteronomio. Ahí dice lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Los 5 libros que fueron atribuidos a Moisés fueron escritos aproximadamente en un periodo de unos 40 o 50 años. O sea, Génesis al inicio y Deuteronomio al final, menos los últimos capítulos porque hablan de la muerte de Moisés en Deuteronomio. Y en Deuteronomio, ¿qué capítulos dije? Del 28 al 32. Ahí está la escatología del pueblo de Israel. ¿Qué significa escatología? Lo que va a suceder en el futuro del pueblo de Israel, que todavía no se ha cumplido. Hay cosas que ya sucedieron. Bueno, aquí estamos viendo al personaje Nehemías. Y una de las cosas es que Nehemías conocía la escritura, porque está hablando de Moisés. Conocía él, ya para tiempos de Nehemías, no estaba todavía el canon completo. Pero en ese tiempo de Nehemías, amados, es cuando se hizo no la recolección, no se dice recolección. La Recopilación. recopilación, que lo estoy buscando otra palabra que se parece. Compilación, esa es la que estaba buscando.
La compilación del canon bíblico lo hizo Esdras. De todo lo que es, pero todos conocían la Torá, que o sea, es el Pentateuco. Entonces, ¿cuáles son los libros los capítulos que van a leer de Deuteronomio? ¿Cuáles? Del 28 al 32. ¿Y ahí qué es lo que van a conocer? ¿Qué es lo que van a conocer? La escatología del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel no está desechado por Dios, ¿eh? Pero eso es otras tareas. Pero algo que estamos viendo es que Nehemías conocía la escritura. Vamos, hermana, capítulo 2, vámonos tendidos. Ahí está. Aconteció Nehemías enviado a Jerusalén. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, entrando ya él vino delante No, de él. no dice entrando. Estando ya él vino delante de él, tomé el vino y se A lo ver, di al... permítame. A ver si le ayuda esto. A mí a veces me pasa así. También. A ver, el mes Nisan, el año 20 del rey Artajerjes. Estando ya aquí, mira, aquí vamos. Puse las letras más grandes. Sí, dice, otra vez, aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia, y el rey me dijo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Permítame, para que no se me pierda. Ahí está ya. Ahí va. Para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo, y le dije al rey, si le agrada al rey que me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá, y una carta para Asaf, Aquí sigue. guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. 9. Fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey, y el rey había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Cuando se enteraron, Sanballat, Horonita y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Y llegué a Jerusalén y estuve ahí 3 días. Y me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Y no había ningún animal conmigo, excepto el animal sobre el cual iba yo montado. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando
las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Y subí de noche por el torrente e inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni tampoco se lo había hecho saber todavía a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces les dije, ¿vosotros veis la mala situación en que estamos? Que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Pero cuando se enteraron, Sanbalat Horonita, Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Yo les respondí y les dije, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Ok. Capítulo 1 y 2. En el capítulo 1 es la oración, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando, amados, ahí? Llegó alguien de Jerusalén. Hay una distancia grande entre Susa y Jerusalén. Estamos hablando de más de 1000 kilómetros. Que en aquel tiempo es muchísimo. Porque ahorita pues es bien poquito, ¿verdad? Y más con lo que estamos aquí comunicándonos por Zoom y todo, pero en aquel tiempo era el otro lado del mundo. Y llegan y le dan información, capítulo 1, le dan información, parientes, que pueden ser parientes o simplemente podrían ser, porque se decían todos, no necesariamente de las mismas familias, pero se reconocían como compatriotas, ¿verdad? Y se decían parientes. Y entonces llega esta Ananías y ya le dice, no se llama Ananías, ¿verdad? Se me olvidó ahorita el nombre. La cuestión es Hanani. que es Hanani y se pone a orar. Leímos la oración. Dijimos que sabe la escritura. ¿En qué mes se puso a orar? En el mes de Quisleu. Quisleu. Ok. Y después leímos en este capítulo 2, la primera parte del capítulo 2 está frente al rey. Aquí estoy otra vez el versículo 1 y dice, aconteció que en el mes de Nisan. Ok. O sea que él empezó a orar en Quisleu y estuvo frente al rey en el mes de Nisan, que no es un automóvil. ¿Cuánto tiempo había pasado? Como Miren, amados, vean. Aquí está fácil saberlo, porque miren, en este calendario. Aquí está Kislev. Noviembre, diciembre, Kislev. Cinco meses. Nisan. Estamos hablando, dejen quitar la barra de herramientas. Acá miren, marzo, abril. Estamos hablando, incluyamos noviembre, 1, 2, 3, 4, como 5 meses. Cuando uno se detiene ahí poquito, uno aprende algunas cosas. Estamos aprendiendo liderazgo. Y el primer punto que vamos a aprender, independientemente que vamos a ver en la lección también, y a final de cuentas, como después me piden, denme la lección resuelta, pues también ahí se las voy a dar, ¿verdad? Pero que eso que él comenzó a orar,
Es una muestra de lo que él hizo durante cuánto tiempo. 4 meses, ¿no? No digo eso, porque hasta que se abrió la posibilidad de estar frente al rey, y cuando se abrió la posibilidad de estar frente al rey, habían pasado, ¿cuántos meses, Jonathan? 5 meses O sea que lo que aproximadamente. hace, lo primero que hace un líder, ¿qué es? Orar. Reconoció que hay una necesidad y se puso a orar. Amén. Y seguramente, y no me acuerdo si lo puse en la lección, pero esto es bueno saberlo. Cuando uno se pone a orar, ¿cómo se habrá puesto a orar Nehemías? Como le hacemos todos, amados. Tenemos una necesidad en África, haz de cuenta, ¿no? En cualquier lado, aquí en México. Y entonces empieza uno a orar, Señor, por favor, te suplico en el nombre de Jesús que hagas algo. Mira a estas personas, cómo están sufriendo, necesitan ayuda, manda a alguien. Y a lo mejor oró así un día, 2 días, 3 días, 4 días, o sea, fueron 5 meses por días. Estamos hablando de 150 días antes que el Señor le dio la oportunidad de estar frente al rey. Que el rey se dio cuenta de que su cara estaba triste. El rey lo conocía y sabía que él no estaba enfermo porque era una persona sana, pero la cara estaba triste. Eso era un gran delito, estar frente al rey, y más el copero del rey, porque eso puede traer muchas perspicacias. ¿Por qué tiene la cara triste este cuate? ¿Será que alguien lo está obligando? ¿Será que me va a dar veneno? Y por eso tiene la cara triste. O sea, veneno en el vino, ¿verdad? O alguna cosa. No se podía estar triste con la cara caída delante del rey, pero el rey se da cuenta y le pregunta. Y se dan cuenta cómo Nehemías contestó rápido, ya tenía un plan. Es muy importante, amados. ¿Cómo empieza uno a orar? Señor, manda a alguien. Y pasa 1, 2, 3 días, y uno se va conectando con la voluntad de Dios, y después, y llega un momento que seguramente, como sucede, y le sucedió a Nehemías, porque ahí lo podemos ver ante la evidencia, que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Sí vamos a reconstruir los muros, pero ¿sabes qué? No voy a mandar a otra persona, vas a ir tú. Órale. En algún momento se lo dijo. Ese es un proceso que se da de la comunión con Dios, se va dando. Manda a alguien, Señor. Señor, bendice que haya, cuando uno ora por los alimentos, ¿verdad? Señor, bendice y bendice a todas las personas que están inmigrantes, que están ahí en la entrada de Chedraui y que no tienen que comer. Por favor, manda personas que les den agua, que les den comida, porque pobrecitos, Señor, mira desde dónde vienen. Y ora uno así un día, después uno vuelve a orar y uno sigue orando hasta que de pronto dice, el Señor le pone a uno, no, ¿sabes qué, Ernesto? Ve tú. Y dice, Señor, pero ¿cómo yo? ¿Cómo voy a ir yo, copero del rey? ¿Yo cómo me voy a ir hasta allá? Yo no puedo dejar mi puesto. Paz. ¿Se acuerdan que vimos la ley de sacrificio? No nada más Moisés aprendió de eso, también Elías. Yo, un proceso de sí. El capítulo 1 solamente nos da una muestra de la oración de Nehemías. Solamente es una muestra que nos está dando. Pero eso lo estuvo haciendo hasta que llega un momento que el Señor le dice a uno bien cuál es el plan, qué es lo que se tiene que hacer y cómo hay que hacerlo. Leamos capítulo 4, amados. Ahora le voy a pedir, eso está bien, ¿verdad? Este poquito. A Jonathan, por favor, vamos con el capítulo 4. Me voy al 4. Amén. Ahí estamos, en el 4. También es completo. Ok, amén. Ahí vamos. Dice Nehemías 4. Pausa, tantito, Sí, sí. discúlpame. Pero entonces, Sí, sí.
Me quedé nada más en la mitad del capítulo 2 porque dije, ya tenía todo listo, hasta sabía lo que tenía que hacer. Y de una vez dile al guardabosques esto, y seguramente ahí tenía escrito, o sea, por cierto, y porque el rey solamente le dijo, ¿y cuándo te vas y cuándo regresas? Pues miren, y le saca los papeles, había que poner el sello real. O sea, ya tenía listo el plan, los papeles, lo que necesitaba. Todo ese tiempo de oración le permitió haber hecho un plan que estaba listo para que en la oportunidad, lo que él estuvo orando en intimidad con Dios, a oscuritas, a solas, cuando llegó el reflector, él estaba listo. Y le sacó todo lo que necesitaba al rey y lo agarró de buenas y le dijo, sale, vete. Y entonces se va Nehemías y llega con lo que con lo que él había calculado que necesitaba y ve, y lo primero que hace estando ahí es, sale sin avisarle a muchas personas, a identificar bien el problema, ahora sí ya ver lo que le habían platicado, a reconocer, y se da cuenta que la labor es, tiene que haber un equipo y por eso le habla después al pueblo, y le dice, edifiquemos. Bueno, después ya pasa el capítulo 3, vamos al capítulo 4, por favor. Ahora sí. Amén. Dice, y sucedió que cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho, y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo, aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Aconteció que cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. Y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Entonces oramos a nuestro Dios para defendernos, montando guardia contra ellos de día y de noche. Pero se decía en Judá, desfallezcan las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde os volváis. Entonces aposté hombres en las puertas más bajas del lugar, detrás de la muralla, y en los sitios descubiertos aposté al pueblo por las familias, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo, acordaos del Señor que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Y sucedió que nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Y sucedió que desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas.
y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra y en la otra empuñaban un arma. Cada uno de los que reedificaban tenía ceñida al lado su espada mientras edificaban. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y estamos separados en la muralla lejos uno del otro. En el lugar que oigáis el sonido de la trompeta, reunís ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Hacíamos el trabajo con la mitad, empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. En aquel tiempo dije también al pueblo, cada hombre con su criado pase la noche dentro de Jerusalén, para que nos sirva de guardia por la noche y de obrero para el día. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba un arma aún en el agua. Wow. ¿Se Amén. fijan? O sea, no se mete uno en la escena, amados. A la escena, o sea, y después vemos la ley y dice, ahora entiendo. O sea, están trabajando, ¿qué es lo que tiene? Tiene oposición. La gente que está alrededor, los que llevaban años, más de 100 años, casi 150 años, viendo que esa ciudad no tenía defensa, que estaban en ruina, las murallas, y de pronto llega alguien, las empieza a levantar, y entonces empieza a ver la oposición, se empiezan a burlar y quieren, dicen, nos vamos, no les vamos a avisar y nos vamos a meter, ya cuando estemos dentro, ni cuenta se van a dar, y Nehemías se da cuenta, y entonces, o sea que eso, hay muchas brechas, y necesitan entonces tener a alguien que los alerte, y tienen que estar trabajando con una mano y con la espada la otra. Y así estuvieron. ¿Durante cuánto tiempo? Fue una labor titánica, como dice aquí en uno de los versículos, no me voy a ir hasta allá, pero uno de esos dice, solamente Dios es el que pudo haber hecho la realidad de que esto se lograra edificar. Solamente. ¿En cuánto tiempo lo levantaron? Amados, 50. es algo. ¿Se dan cuenta? Sí, están en 6. Aunque fuera una ciudad pequeñita en aquel tiempo, Jerusalén, no como del tamaño de ahora, pero levantar las murallas en 52 días es una labor titánica. Muy Aquí grande. estamos. La En el muralla fue terminada, versículo 15 y 16 del capítulo 6. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. Y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron, todas las Todo. naciones que estaban alrededor nuestro, desfalleció su ánimo, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda Nuestro Dios. Con la ayuda de nuestro Dios. de Dios, ¿verdad? En el mes de Elul. Acá está, miren, 52 días. Terminaron entre septiembre y octubre, poco antes de las fiestas de las trompetas y las fiestas del Yom Kippur, aunque todavía no había fiesta del Yom Kippur en ese tiempo, ¿verdad? Apenas iba a ser, porque el Yom Kippur comenzó con lo del libro de Esther. Bueno. No, me estoy equivocando. Esto es cuando entraba la fiesta del Yom Kippur, es cuando entraba el sumo sacerdote una vez al año a hacer expiación por el pecado de todo el pueblo. Bueno, aquí miren, Elul. Fue una labor titánica, hermanos.
Pero ¿qué fue lo primero que hizo Nehemías como líder? Planeó todo. No, lo primero antes de planear, porque no sabía ni cómo se iba a hacer esto. ¿Qué fue lo primero que Orar. hizo? Oración. Callos en las rodillas. Eso fue lo Expuso la primero necesidad. que hizo. Ok, vámonos, tendidos. 5:56. Vamos a adelantar tantito con esto y después voy a hacer un pequeño receso de 5 minutitos a ver cómo adelantamos. Voy a empezar yo leyendo. ¿Se ve? Sí. Ok, ahí está el documento. Nehemías, voy a cerrar esta parte de acá. Me la tengo que pasar checando mi internet. No han venido ustedes, creen, amados hermanos, los del megacable, a hacerme el cambio del... Por eso es que a veces se me va el internet y tengo que estar cheque y cheque mi cable. Pero ahí está. Nehemías y la ley de la navegación. Ya vimos contexto. Dice Nehemías y la ley de la navegación. Cualquiera, eso es lo que dice la ley, puede llevar el timón, pero se necesita un líder para saber la carta de navegación. ¿Cómo diríamos esto con otras palabras? Esto mismo que dice la ley. A ver, hermano Joel, con otras palabras, lo que dice la ley de la navegación. Esto mismo, pero con otras palabras. ¿Qué quiere decir? Con sus propias palabras. Ayúdenme a ser más o menos ágiles para que avancemos. Hermano Joel. Hermano Joel Falcón Montes. Dígame con sus propias palabras qué significa cualquiera puede llevar el timón, pero se necesita un líder para saber la carta de navegación. Chan, 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 chan. Ok. Hermano Jorge Alberto Solís, rápidamente, por favor, ayúdenme, porque si no, nos lo vamos a pasar aquí, no vamos a avanzar. Con sus propias palabras, ¿qué significa? La ley de la navegación dice, cualquiera puede llevar el timón, pero se necesita un líder para saber la carta de navegación. Dígamelo con sus propias palabras, ¿qué significa eso? La verdad, ¿no me oyen? ¿No me oye, hermano Alberto, hermano Joel? ¿No me oyen? Yo sí lo oigo. Sí, sí, sí. Ok, hermana Lulú, por favor, dígamelo con sus propias palabras. ¿Qué significa? Que cualquier persona puede levantarse y llevar algo, alguna, así se puede decir, el, la dirección de algo, pero se necesita un buen líder, o sea, que alguien sepa qué hacer, no nada más levantarse porque sí. Ok, ¿alguien más que diga qué significa eso? El timón, si fuera carro, sería el volante, Sí, ¿no? sí, amén. Yo lo entiendo así, A ver, que a cualquier persona le pueden dar el nombramiento, es decir, le pueden dar un título, le pueden dar el título, pero el hecho que el líder necesita saber la carta de navegación, para mí eso implica una competencia, es decir, que sepa hacer las cosas, que tenga la capacitación, que tenga las competencias, que tenga el expertise, que tenga la habilidad. ¿qué significa Entonces, la carta de cualquiera, navegación? Ok, ajá, la carta de navegación vendría siendo que tenga la preparación, las competencias. la carta de navegación es la que te dice hacia dónde vas. Hermano, Sí, eso podría ser, o sea, quien sepa interpretar, quien sepa leer esa carta, ¿no? Lo que el contenido que dice. o sea, cualquiera puede ir manejando el carro, pero el que lo va manejando necesita saber a dónde va.
O sea, la carta de navegación te está diciendo cuál es la dirección, hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que se tiene que hacer. Sí, amados. O sea, se fijan que primero fue a identificar el problema Nehemías y después les dijo, ahora vamos a hacer esto. Pero ¿cómo es que Nehemías tenía todo eso? Conocía la escritura, oraba, tenía comunión con Dios y quería hacer la obra de Dios. O sea, muchos de nosotros podemos querer hacer obra de Dios, pero si no nos capacitamos, ni tampoco, si no nos practicamos o nos ejercitamos en la piedad, entonces no vamos a saber cuáles son los pasos que tenemos que hacer. Cualquiera puede llevar el volante, pero se necesita un líder, un conductor, alguien que sepa a dónde vamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Puntualmente. Dicen, los líderes, aquí, los líderes que navegan hacen mucho más que controlar la dirección. Eso, fíjense, los líderes que navegan hacen mucho más que controlar la dirección en que viajan ellos y su gente. Y esta palabra es muy importante, miren. Ven todo mente antes de zarpar del muelle. Reconocen los obstáculos antes que aparezcan. O sea, tienen un plan. La carta de navegación es un plan. No es como, pues, tú dale y a ver cómo le hacemos. Se necesita un plan. Hay que aprender a equilibrar, aquí voy, hay que aprender a equilibrar optimismo y realismo, intuición y planeación. Aprender a equilibrar el optimismo, o sea, no tener números muy alegres, ni números demasiado reales, o sea, no ser tan optimistas, ni tampoco tan, lo contrario, optimistas, tan negativos, ¿verdad? Sino que sea equilibrado, que sea algo posible. O sea, tener números posibles, sí, alegres, pero posibles. Y la intuición y la planeación. Hay cosas que decidimos por intuición, pero necesitamos un plan. O sea, hay que hacer un cronograma. ¿Cuándo se va a hacer? ¿En qué momento se va a hacer? ¿De qué forma? La fe y los hechos. Fíjense, hay que aprender a equilibrar. ¿Qué? Optimismo y realismo. Intuición y planeación. Fe y hechos. Necesitamos, claro, fe en nuestro creador, seguridad, confianza, certeza, como la fe que vimos que tenía Josué, cuando vimos Josué y vimos a Caleb, y ellos tenían la fe y sabían que la tierra, aunque había gigantes, podían tomarla porque era una promesa. Y si Dios mandó a Nehemías a que fuera a construir las murallas, una cosa es lo que él se imaginó, amados, y otra cosa en el capítulo 2, a la mitad de la mitad en adelante, cuando llegó y vio todo destruido, a lo mejor dijo, como diríamos algunos chilangos, ¿verdad? Híjole, no me lo esperaba tan feo, no me lo esperaba tan mal. Pero él tenía confianza que el Señor se lo había dicho. Y él se lo había dicho, ¿por qué tenía esa certeza que Dios lo había mandado? Porque era un hombre de oración y conocedor de la Escritura. Si de todo lo que vamos a ver de Nehemías, nada más nos quedará conocedor de la Escritura, oración, conocedor de la Escritura. Necesitamos conocer la Escritura completa, amado, todos los días. Es la revelación. ¿Quién quiere que Dios le hable? Levante la mano, aunque sea digital. Quiero verlas en el chat. Pónganme ahí manitas. ¿Quién quiere que Dios le hable? A mí. Ahí les va. Y que les hable así. ¿Cómo quieren? O sea, ¿así les va a hablar el Señor? Que diga,
Lulú, así, Lulú, María, o como le digan, ¿verdad? Quiero que vayas y hagas. Ahí tenemos su palabra. ¿Cómo dice Hebreos 1:1 y 2 y 3? ¿Cómo dice? Busca alguien Escucha. rápido, Hebreos 1:1, 2 y 3. Ay, ¿cómo sigue Hebreos? Hebreos 1:1, 2 y 3. 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos habla por medio de su revelación especial que es la escritura. Y a veces, o sea, Nehemías conocía la escritura. Y así como conocía que el pueblo de Israel se merecía al haber sido esparcido por la idolatría, también sabía que había una promesa de que iban a ser traídos de todas partes. Y al estar orando con el Señor, se pone bajo el centro de la voluntad de Dios. Y eso hace, por supuesto, que la fe sea algo, esa confianza en Dios, esa certeza y esa seguridad de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, es una certeza en el corazón de Nehemías. Y Nehemías, aunque ve todo eso porque lo ve uno físicamente, dice, el Señor lo va a hacer. Yo solamente voy a obedecer. Órale, ya me aventé casi la clase aquí. Yo creo que ya nos vamos. Hay que aprender a equilibrar optimismo y realismo, intuición y planeación, la fe y los hechos. ¿Estamos de acuerdo en lo que estamos platicando? Sí, Eso se necesita para ser un líder eficaz. O sea, una persona que dirige personas eficazmente y eficientemente. Eficazmente, ya vimos en alguna de las leyes, eficazmente significa, o sea, Nehemías, eficazmente es, vamos a construir con la ayuda de Dios las murallas, y fueron eficaces, él y el equipo, y construyeron las murallas, pero además fueron eficientes, porque lo hicieron en 52 días, porque lo podían haber hecho en 180 días, o en más tiempo, en 52 días. Los líderes no solo saben a dónde van, también saben de dónde vienen. No, no, eso no es lo que dice ahí. Ahí ya me puse a jugar yo. Los líderes no saben a dónde van. Como ustedes no quieren interactuar, yo interactúo conmigo mismo. Los líderes no saben a dónde van, también saben cómo llegar. También saben cómo llegar, amados. También saben cómo llegar. Imaginen la condición de una, ¿qué es lo que iba a reconstruir? Una Muro, una una muralla, un muralla. muro. Aquí vamos. Imaginen la condición de una muralla demolida por un ejército invasor y luego dejar que pase más de un siglo sin reconstrucción. ¿Se le están imaginando, amados? Porque a veces leemos como en bicicleta, así a la carrerita, los pasajes. Esos eran los muros que rodeaban a Jerusalén cuando Ananí, como que Ananías, Ananí, aunque se parecen los nombres, regresó para ver a Nehemías en la ciudad de Susa, 1000 kilómetros de distancia. En aquella época, amados, el muro en ruinas de una ciudad era big trouble, un gran problema. Claro, dejaba la ciudad expuesta a los ataques de los enemigos y provocaba las burlas, como lo vimos ahí, de las potencias vecinas. En el caso de Jerusalén, los muros, ¿cómo estaban los muros? destruidos. Los muros destruidos daban a los enemigos una razón. ¿Para qué? Para denigrar, Para denigrar al Dios de los judíos. no que Dios, tu Dios,
Por las cosas de que había abierto el Mar Rojo, de que las plagas de Egipto, de que todo eso, amados, tenían 1000 años, eso ya tenían. ¿En qué año estamos hoy? 2024. Órale, réstenle 1000 años, ¿en qué año estamos? En el 1024. Órale, ¿se fijan? En el tiempo de Nehemías, ahorita que ya pensaron en eso en su cabecita, eso del río Nilo y del Mar Rojo y de los muros de Jericó que se cayeron, tenía un montón de tiempo. Pero esos muros de esa ciudad, Jerusalén, que era la ciudad de Salem, de donde salió Melquisedec, ahí lo pueden ver eso en el capítulo 14 de Génesis, ese Salem, ¿verdad? Sión, que también se llama Sión, porque ahí es sobre el monte Sión, ¿verdad? Monte Sión y Jerusalén es la misma, se está hablando de lo mismo. Entonces, están destruidas. ¿No que muy poderoso tu Dios? Puesto que era una ciudad santa, supuestamente. Por eso Nehemías, ¿qué fue lo que Nehemías hizo? Amados, le dolía a Nehemías como la gente, como nos debiera doler a nosotros hoy, cuando la gente dice, es que tu Dios, ¿saben qué hizo Nehemías? Cuando se enteró, cuando llegó, lloró. Nehemías lloró. Hizo duelo. Ayunó y oró. Lloró, repito, lloró, hizo duelo, ayunó y oró. O sea, él estar viendo cómo los vecinos podían decir, no, que es el Dios de todos los dioses. No, no que eres cristiano, no que tú eres cristiano, mira cómo te va. Lloró. Nosotros actualmente, pero no nada más llorar, hacer duelo, pero el duelo también, hermanos, no es nada más. ¿Me oyes? Sí. Y aquí estamos. Amén. Hermano, se fue. Se me cortó. Sí. ¿Cómo ven? Vamos a orar para que vengan los del megacable pronto. Sí. Yo creo No, que sí. no logro Mucha oposición. titánica como la de Nehemías, que vengan los de... No, no es nada comparado con eso. Vuelvo a... Hermano Jonathan, ayúdame. Amén. Se fue tantito, pero estábamos viendo que Nehemías lloró, hizo duelo, ayunó y oró. Cuando dice que hizo duelo, usted se debe acordar, ¿cuáles son los pasos del duelo? Sí, son 5 según Kluber Ross, que es la negación, La o combinada negación, con... o sea, la luego negación. viene, Usted lo dice y yo lo voy a hacer como, por- no, porque o a sea, mí, primero yo voy a negar, ¿eh? Pero sí, uno y uno, vámonos. O sea, hizo duelo. Primero Nehemías dijo, yo le dice, no, no es posible, no, no es posible. Sígale, segundo paso. la ira, el ¡Ay! enojo, ¿Por qué sucedió eso? y luego viene la tristeza. Y sigue llorando, pero con más tristeza ya, sin decir nada. Y después, Eh, Viene, creo que la aceptación y luego el restablecimiento. y entonces dijo, Señor, algo tenemos que hacer. Ajá. Pero algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer, amados. ¿Ok? Gracias, hermano Jonathan. Bueno,
hizo duelo. Dimos los pasos del duelo, ahí de rapidito. Durante 140 años transcurridos desde que los babilonios derribaron los muros, eso lo podemos ver en Segunda de Crónicas 36-19, decenas de millares de personas los habían visto sin, miren, son 6:16, órale, bueno, los habían visto sin hacer nada, o sea, no habían hecho nada. Los que se habían quedado, porque no todos se habían dicho, no habían hecho nada para reedificarlos, para repararlos. Quizás la reedificación de los muros pareciera un desafío imposible, aún en una ciudad con muchos trabajadores. Lo que el pueblo necesitaba era alguien que los reuniera, planificara el curso de la acción y los guiara a través del proceso de reedificación. ¿Qué necesitaban? Un dirigente. Y eso se dice con otras palabras, un líder. Miren, voy a abrir para irnos un poquito más rápido y voy a seguir leyendo aquí. Miren, aquí donde tengo ya resuelto. Necesitaban un líder para que eso se los voy a pasar también, amados. Lo que solo el navegante puede ver. O sea, necesitaban un líder. Pero cómo el Señor se mueve, ¿no? Seguramente el pueblo acá necesitaba un líder y a 1000 kilómetros había uno que ni siquiera había nacido ahí, pero que era judío. El plan de Dios es maravilloso. Ahora, lo que solo el navegante puede ver. Una de las cosas más notables de Nehemías, fíjense, es que él pudo ver el problema y la solución, aun cuando nunca había estado en Jerusalén. Y esto es una característica increíble de los grandes líderes, amados. Visión. Visión es mirar posibilidades o mirar una pared en blanco llena de posibilidades. Mirar lo que otros no ven. Eso es visión. Y por eso pudo dirigir a los grupos de personas, amados. Y una pregunta así Entonces, rapidita. sí. Perdón, así rapidita. Bueno, hay forma de saber si cuando llega Nehemías en el capítulo 2, ¿era la primera vez que él conocía Jerusalén o ya había ido y venido antes? No era la primera vez. Era la primera. Ah, ok, Sí, ok, no, pues de acuerdo. él era Sí, copero amén. del rey, acuérdate, era copero del rey. Y no había nacido en Jerusalén. No, No conocía sus raíces, su tierra o original. sea, no Ok. conocía Jerusalén. O sea, ¿se fijan la importancia de esto, de este libro? No sé si la vez pasada sí les mostré el libro de Pasa en otro ladrillo, ¿verdad? Ese ya se los mostré la vez pasada, de Charles Swindoll. Ese está muy bueno porque habla de Nehemías. Se llama Pásame otro ladrillo. Y desglosa más al detalle toda la labor de liderazgo de Nehemías. Se los recomiendo ese libro, Pásame otro ladrillo. El escritor se llama Charles Swindoll. Sí, él no conocía, Ya, pero llegó ya lo Ananías conseguí. y le dijo, y lo vio, se puso a orar. Las 4 cosas, lo primero que hizo fue llorar, ayunar, orar, y aquí está, miren, lloró, estuvo de duelo, ayunó y oró, ayunó y oró. Y a mí me gusta orar, pero no ayunar, o no sé, bueno, amados, necesitamos y lo mismo hizo Elías, todos estos es lo que hacen, todos. Estar en contacto con Dios, a que afine qué es lo que quiere que yo haga. Entonces, un líder ve lo que los demás no ven. El líder ve. Nehemías vio el problema. Aun cuando se encontraba a más de 1000, miren, yo dije 1200 kilómetros de distancia de Jerusalén, se lo imaginó. Por supuesto que cuando llegó, dijo, órale. Un líder ve más de lo que otros ven. Un líder primeramente ve más allá de los que los otros pueden ver y más de lo que los otros ven. Nehemías sabía que el muro debía ser reconstruido y sabía lo que necesitaba para hacerlo.
Pero ¿cómo lo supo? No es que cuando se lo dijo a Ananías se lo supo, amados. Fue un proceso de 5 meses de que estuvo orando. Por eso cuando, por ejemplo, cuando decimos vamos a orar, o que hay países o estados de la República, por ejemplo, aquí en nuestro país, en México, hay un círculo que se llama el Círculo del Silencio, que es el lugar, así le llaman algunos misioneros, el lugar menos evangelizado de Hispanoamérica, está en México. Y son principalmente 6 estados: Jalisco, Michoacán, Querétaro. ¿Ya les he platicado de esto? ¿Del Círculo del Silencio? No, no, pero está muy Bueno, interesante. Adelante. continúo. Entonces, Ajá. Jalisco, Michoacán, Querétaro, estoy acordándome así de memoria, están ahí cerca: San Luis Potosí, Guanajuato, y por ahí hay otros. Puede ser hasta 10 si nos vamos al Pacífico, incluimos Sinaloa, Colima, Nayarit. Pero bueno, miren: Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, San Luis Potosí y Aguascalientes. 6. En esos 6 estados está el 25% de la población de todo México. Estamos hablando que ahí hay por lo menos 40 millones de personas o 30 millones de personas. Pero en un promedio muy alegre hay 3% de evangélicos. Hay algunos municipios de estos estados que no hay ni siquiera un 1%. Por ejemplo, en Chiapas, para los que vivimos acá en Chiapas, casi el 50% de la población son evangélicos. Chiapas tiene 5.6 millones de habitantes. La mitad evangélicos, estamos hablando de casi 3 millones de habitantes. Pero en esos estados, que es el Círculo del Silencio, el menos evangelizado de Hispanoamérica, no nada más de México. Hay un 3% quizás de evangélicos de 30 millones. Son 900,000 personas, ¿no? Muchísimas. Pero ¿saben cuántos se mueren diariamente ahí? Órale. Miren, del 100% de las personas que mueren ahí, el 97 se van a una eternidad sin Dios. Eso es decirlo de una forma bonita. Sabemos que es el infierno. Aquí hay Sí, un así. desafío para nosotros. Empieza uno a orar. Hay una necesidad. Ahí hay una necesidad, amados. Hacer duelo. Seguramente se burlan del Dios de los cielos en esos estados. Hay ciudades como Morelia que tienen grandes congregaciones, pero hay pueblitos que no tienen nada. Y si uno se pone a orar por Michoacán, por Guanajuato, por Jalisco, voy a incluir algunos otros más, por Colima, por Sinaloa, por Nayarit. Imagínense, Sinaloa y Jalisco. De ahí vienen los cárteles que están haciendo estragos aquí en Chiapas. En lugar de ir a querer convertir a los que se están peleando la nueva generación y el cártel de Sinaloa aquí en Chiapas por los territorios, ¿qué tal si nos ponemos a orar porque se evangelicen allá, porque se convierten, y si se convierten los líderes, después cambia todo por acá? Pero empieza uno a orar y a orar y a orar y adopta uno un estado, un país, un lugar, y el Señor nos va moldeando en oración. Oramos, ayunamos, oramos, y con dolor, entendiendo que el Señor le duele la gente que hoy se está muriendo. Hoy se está muriendo en México. Se mueren diariamente más de 2,000 personas, diariamente. 2,200 personas. Tiene que ver con el mío, creo que un poco, sí, porque ese es un desafío. 2,200 personas diarias mueren. Más de casi 750,000 personas
al año. Y si ahí está el 25% en estos 6 estados, estamos diciendo que ahí se mueren diario por lo menos unas 600 o 700 personas diario, ahí en ese lugar. Hagan sus cuentas, ¿cuántos se van al infierno? ¿Cuántos están yendo hoy? Bajita la mano, hoy se murieron 500 por ahí, en esa zona. El 97% de 500 hicieron sus cuentas, amados. De eso estamos, para esto sirve esto que estamos estudiando, si no, ¿para qué? Tenemos que ver antes que los líderes ven antes que otros vean. Ninguno de los vecinos alrededor de Jerusalén querían ver reconstruidos los muros de la ciudad. Los líderes enemigos conspiraban. ¿Por qué conspiraban? Porque al tener muros había protección. O sea, pues no había drones, no había aviones, no podían pasar, ya era. Y entonces querían ir, iban en contra del proyecto. Nehemías vio el peligro antes de que se presentara. O sea, vio el peligro de los que estaban conspirando y planeó. Tomando esto en cuenta, hizo estrategias y lo leímos ya para defender la ciudad. Con una mano la pala y con otra mano la espada. ¿Quién sabe si serían palas, verdad? Pero con la herramienta y con la otra la espada. Para mantener a la gente trabajando. Y en 52 días el pueblo, con la ayuda de Dios, reedificó los muros. Que llevaban, vean, 140 años caídos. Ah, no, tiene acento. Caídos y en ruinas. Nehemías o Nehemías es muy importante. Vean, conocía su propósito, hizo sus planes y dio al pueblo en el proceso. Pero cuando dice hizo sus planes, todo esto, miren, en toda esa ecuación funciona porque conocía a Dios. Conocía a Dios porque conocía la Escritura, lloraba y ayunaba. Entonces él sabía cuál es su propósito. Hizo planes, pero no planes fuera de la voluntad de Dios. Porque el Señor nos va acomodando los planes a como Él quiere que lo hagamos. Y a veces nos puede decir locuras, ¿verdad? ¿Cómo que 7 vueltas a las murallas de Jericó? ¿Y cómo que 1, 2? Porque si nada más hacemos 3. Y así nada más. Órale. Los líderes encuentran propósito, amados. Propósito. O sea, hay necesidades a nuestro alrededor. Necesitamos encontrar esas necesidades. El Señor quiere que ustedes y yo sirvamos como sus piezas de Él para que esas necesidades sean resueltas, independientemente de que la gente se ponga bajo el señorío de Dios o no. Hay gente que viene desde Venezuela que se pone allá a las entradas de las tiendas y están pidiendo de una monedita. Y están todas las familias, de pronto dicen, ¿cómo le hacen? Imagínense desde allá, ¿cómo vienen? Si Venezuela no está cerca, ¿cómo han llegado acá? Y quieren llegar a Estados Unidos y ahí los paran en la frontera. Bueno, hay mucha necesidad, ¿verdad? Entonces, uno necesita ver el propósito, lo vamos a encontrar en las necesidades que están a nuestro alrededor. Vean cómo dice Proverbios 29:18. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Si no hay visión, órale. El pueblo, ¿qué es visión? ¿Qué es visión? Mirar lo que otros no miran. Miren, les pasé yo un PDF. Dijeron que no me iban a poner a leer, pues ahora no. Pues sí leyeron la escritura, porque se necesitaba. Cuando uno lee la escritura, ¿se fijan cómo cambia mucho las leyes cuando las leemos? Miren, les voy a leer. ¿Me están viendo? No sé si se ve mi cámara.
este libro que yo les compartí. Necesitamos aprender, amados, porque hay propósitos para ustedes y para mí. A lo mejor algo tengamos que hacer juntos nosotros, pero lo vamos a hacer porque somos del mismo equipo. Somos del equipo del Señor y Él es nuestro capitán. Miren, en este libro que es de John C. Maxwell, dice cualidades de un líder. 21, página 129, y habla de visión. Dice, capítulo 21, página 129, visión, puedes conseguir solo lo que puedes ver. Y John C. Maxwell dice, el valor de un gran líder para cumplir su visión viene de la pasión, no de la posición, viene de la pasión. Tomar una causa, porque hay una pasión. ¿Y qué es una pasión, amados? La pasión es una mezcla. ¿Sí? ¿Cómo se dice? ¿Mezcla o mezcla? Mezcla. Una combinación, pues. Pero ¿qué es decir? Sí, una mezcla de amor y de odio. Ahí surge la pasión. Entonces hagan un ejercicio. Vean las necesidades a su alrededor y hagan un ejercicio, amados. Y el ejercicio es el siguiente. ¿Qué es lo que odias que esté sucediendo en este mundo? ¿Y qué es lo que tú amas? Y con la ayuda de Dios puedas ser una pieza de cambio. O sea, lo que amas, que fuera en lugar de lo que tú odias que está sucediendo. O sea, uno tiene que ver, por ejemplo, que estén aleccionando a nuestros hijos en las escuelas con la perspectiva de género. ¿No odian eso? ¿Qué tenemos que hacer? Manifestarnos. Tenemos que encontrar pero necesitamos, lo primero que uno tiene que hacer es generar la pasión. Pero, ¿cuáles son los pasos de Nehemías? ¿Qué fue lo primero que hizo? Necesitas tener el dolor por lo que está pasando. O sea, no te duele que a tus niñitos que están yendo, sean tus hijos, tus nietos o los niños de nuestro pueblo, les están diciendo en la Ciudad de México que les vayan a decir ahora con esta, que hasta dicen presidenta. Miren cómo cambian el lenguaje. No existe la palabra presidenta, porque viene de ente. O sea, viene de ente, y ente es ente. Siempre es presidente, no importa si sea hombre o mujer, porque es la terminación ente, pero le cambian el lenguaje. Pero lo que digan, y es que pueden llegar los niños vestidos con sus falditas. ¿Se dan cuenta, amados? ¿No odian eso? ¿Cómo quisieran que fuera? Lo primero que hay que hacer es lo que hizo Nehemías. Sentir ese dolor y orar y ayunar continuamente, todos los días. Por eso que queremos que el Señor, que veamos, porque podemos decir, es que no tienes el control, Señor, y uno le dice lo que le tenga que decir a Dios. Y Él va poniendo en el corazón el plan, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar. Y si de pronto hay persecución, nos pone el valor para que entonces no nos rajemos, no nos echemos para atrás. Eso es lo primero que uno tiene que hacer, amados. Este es Nehemías. Miren, ¿qué es lo que le impulsa al líder a tomar una causa? Ahí dice, la respuesta se puede encontrar en la vida de Nehemías. Cuando Nehemías escuchó el informe, dije que iba a dar un break, pero no, mejor me voy a aventar hasta 10 minutos más, que ahí la vamos a dejar, amados, y les voy a pasar, hablamos ya bastante de Nehemías, y les voy a pasar esta clase resuelta. La carga, cuando Nehemías escuchó el informe,
de su hermano sobre los muros de Jerusalén, quedó devastado. Lloró durante algunos días. Eso es lo que tenemos que hacer. Si de alguien después de este curso, amados, de todas las leyes que vamos a ver, dicen, ¿cuáles las principales cualidades que tiene que hacer un líder? Orar y ayunar. ¿Qué hizo Elías? Oró y ayunó. Y leer la Biblia. Aprender de la Escritura. Pero no uno solito, amados. No nada más solito. A ver, ¿qué me dice la Escritura? A ver, dejen, aviento la Escritura, donde caiga, no. Sistemáticamente estudiar la revelación. ¿Qué es lo que la Escritura dice? ¿Qué es lo que el escritor quiso decir a su audiencia original? Para que esas verdades, que son las que cambian los corazones, cambien mi corazón, cambien mi persona y eso, y me den me hagan el tipo de ser humano que Dios quiere que yo sea. Ver, exponerme, vean, exponerme a la Escritura. Desafortunadamente, en las congregaciones en la actualidad cristianas en Latinoamérica hay poca predicación expositiva. La mayoría es, ¿de qué les voy a predicar hoy? Déjenme ver. Les voy a predicar del amor de Dios. Predico 10 minutos y me aviento un testimonio de 45 minutos. O de 1 hora. Necesitamos estar expuestos a la palabra de Dios. Porque eso es lo que cambia los corazones. Orar, ayunar, y ahí vamos a empezar a sentir la carga. Si estamos observando, abrir bien como dicen los chilangos, los oclayos, algunos chilangos, pues no todos, los ojos ante la necesidad que hay a nuestro alrededor. Y ahí llega la carga. Y si el Señor pone la carga primero, empieza uno, Señor, manda a alguien que haga algo con esto, ¿no? Hasta que termina siendo como Nehemías, donde dice, pues vas a ir tú, Nehemías. ¿Cómo que yo? Espérame, no. Yo te decía que bendigas mis alimentos y que le des alimento a todos los que necesitan. No, que tú les des. Sí, pero no. A ver, no. Como le dijo el Señor Jesús, denles ustedes de comer. No, Señor, como nosotros, si no tenemos nada, más que tenemos 5 panecillos y 2 pescadillos, pues con eso es suficiente. No, mándalos. O sea, vieron la necesidad de los apóstoles, de discípulos, ¿verdad? Y dijeron, Señor, ya mándalos. No, ustedes denles. Ustedes. Órale. Señor, manda a alguien, dice Nehemías, manda a alguien a reconstruir los muros. Mira. Muy bien, Nehemías. ¿Ves tú? No, espérame tantito. Oh, Señor. El acuerdo es que yo oro para que mandes a alguien, no para que yo vaya. Esta escritura, hermanita, lea por favor. Nehemías 1:5, esto. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté ahora, atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. ¿Quién es este hombre? Nehemías. No, al final donde dice, y concédele favor delante de este hombre. El rey Artajerjes. El rey. Exactamente, el rey. Prácticamente yo me fui adelantando, ya les platiqué prácticamente todo esto, amados.
En los tiempos de Nehemías, mostrarse triste delante del rey de Persia era una ofensa que podía castigarse con la muerte. Sin embargo, Nehemías, ante la pregunta del rey, se sintió impulsado a hablarle al rey sobre la condición de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque llevaba 5 meses orando y ya tenía la carga. Nehemías había empezado a orar y a ayunar, lo que ya vimos, 5 meses. No, bueno, 4 meses o 5, 4 o 5 de cualquier forma. Nehemías estuvo presto y preparado. Vean, el poder de una carga, amados. Vamos a estar, voy a ir platicando un poquito más, 5 minutos más y hasta ahí la vamos a dejar. Nehemías no descubrió su propósito hasta que confrontó un problema. Así ocurre con la mayoría de los líderes piadosos. Un líder piadoso es el que se ejercita para la piedad. Y ejercitarse para la piedad es comprender que necesitamos tener un camino limpio, sin obstáculos, a través del ejercicio en la piedad, que es buena para hoy y para el futuro, para que tengamos una buena relación con Dios. Y ejercitarse para la piedad, por supuesto, volvemos a caer oración, ayuno, lectura de la Biblia. No tienen que andar buscando algo que capture su corazón. El llamado viene como resultado de aprovechar obedientemente una oportunidad que está a la mano. Amados, esto es muy importante. Primero es la carga y después es la visión. Digan conmigo, primero es la carga y después es la visión. Ay, es que no tengo visión. Primero es la carga. Y después la carga y después la visión. Tenemos que ver la necesidad. La iglesia cristiana, amados, siempre en su historia ha buscado resolver la necesidad de las personas. No es el único objetivo. Por supuesto que el mayor objetivo es darles la palabra de salvación, porque Dios quiere que nadie se pierda, que todo el mundo venga a arrepentimiento y que la gloria de Dios se desparrame por todo el mundo. Pero eso no implica, os digo, pero además de ello, por supuesto, la necesidad. Porque el que tiene hambre, dale de comer. El que tiene sed, dale de beber. Tenemos que ver la necesidad y orar y orar y orar, aunque no sienta uno la carga, amados. Hay tantas necesidades. Aquí, un ejercicio, miren, faltan como 3 hojas, pero ya no me da tiempo, amados. Pero hemos platicado, yo espero que hayan sido de bendición, porque además se los voy a pasar. Ya tengo que despedirme porque tengo que ya. Pero miren, fue una buena. Abran sus cámaras, por favor, para los últimos 5 minutos. Yo creo, a mí, myself, lo digo yo, esta clase ha estado muy buena. A mí me gusta, mejor necesitamos practicar el liderazgo de Nehemías, amados. Ahí está ya resuelto. Pero si no leen el contexto, no podemos meternos a la historia, y eso es lo que ha pasado en los demás. El problemón que tenía Nehemías, ya vimos todo eso, ya no me voy a alargar más. Yo solamente quiero 5 minutos, no, ya no 5, 3 minutos de comentarios de algunos de ustedes y que puedan, o un comentario, alguna opinión o alguna dolencia. El escrito resuelto se los voy a pasar y ya, ¿verdad? Pero necesitamos propósito, y visión. ¿Pero qué es primero? La carga. Y la carga la agarramos de la necesidad. Y hay un montonal de necesidades. Adelante, comenten. Bien, pues podemos ejemplificar también esto cuando Jesús, ¿no? Sentía esa compasión, esa misericordia, esa carga hacia los demás. Nosotros en nuestros días, como ustedes también
hermano, a veces decimos, ay Dios, dales alimento, dales esto, ayúdales. O el clásico, Dios te bendiga, pero no, también nosotros podemos sentir esa pasión y bendecir a nuestro prójimo. De hecho, la escritura dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el caso de Nehemías, sin conocerlos, a una distancia eh, muy larga, porque en ese tiempo pues, los transportes no eran como los de nosotros. Imagínense, 1.200 kilómetros en camello, en caballo o caminando, era algo colosal. Entonces ahí vemos la situación de enemigas, al sentir esa carga que podemos nosotros también aplicarla pues a nuestro alrededor, ¿no? Sí, amén. Así es. Eh, yo quiero participar Adelante, brevemente. adelante. Hice una conversión de que si Nehemías estuvo orando un promedio de 5 meses, es aproximadamente 150 días. Y él completó la obra en 52 días. Hice una relación. Esto quiere decir que el trabajo previo en oración representan un estimado del 65%. O sea, 65% de oración y 35% la acción. Ajá, ok. para entender Fíjense, como un balance, ¿no? vean, ese comentario me gusta mucho. Vean, por aquí tengo algo que les voy a compartir. Dije que ahorita hacen algún otro comentario algunos de ustedes, pero déjenme ver dónde lo tengo, porque lo tengo aquí cerquita de mí para siempre acordarme en las mañanas. Son cosas que yo escribo para mis tiempos devocionales. Miren, ya lo encontré. Aquí hablo de John Wesley. Nada más que está en inglés. Déjenme ver cómo lo traduzco. Pero, a ver, miren. Lo voy a poner. Vean cómo decía Juan Wesley. Juan Wesley decía, tengo tantas cosas que hacer que debo pasar la mayor parte de mi tiempo orando antes de tener la voluntad de hacerlas. Juan Wesley, Juan Wesley, me encanta esta frase. Dice, tengo tantas cosas que hacer que debo pasar la mayor parte de mi tiempo orando antes de estar dispuesto a hacerlas. Ya estuvo mejor la traducción en esta segunda parte. Y él tenía tantas cosas que hacer, amados, en el tiempo de Juan Wesley. Vean un poquito su biografía, no nos vamos a detener mucho, pero él recorría la isla Inglaterra 15,000 kilómetros anualmente. ¿En qué? En caballo. Estamos hablando del siglo XVIII. Predicaba 3 veces al día, o sea que a la semana predicaba cerca de todos los días 7 de 20, 21 predicaciones a la semana. Y tenemos unos tonal de sermones. Por aquí, yo le recomiendo un libro. Déjenme ver. Oh, ¿dónde está mi librito? Mi libro, mi libro. Ese libro lo necesito porque... Órale, ahora no lo encuentro. Bueno, pero es una biografía de Juan Wesley. ¿Quién sabe dónde lo puse? Por aquí debe estar. Juan Wesley. No. Bueno. No se los puedo mostrar porque no, ya no sé ahorita dónde lo he estado leyendo. Pero, ¿cómo era su plan de evangelismo de Juan Wesley? Y vean cómo dice, tengo tantas cosas que hacer que la mayor parte del tiempo tengo que orar. Y uno hace al revés. Tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo de orar. Entonces, si uno tiene muchas cosas que hacer, pues hay que levantarse a las 4 de la mañana para orar dos, estar con el Señor dos, que nos clarifique la mente. ¿Cómo vamos a irlas haciendo? Ok, amados. Después les mando la foto de Juan Wesley del librito ese, cuando lo encuentren.
¿Algún otro comentario ya para despedirnos? Es el último comentario, antes de irnos. Pues a mí me gusta que Nehemías nos enseña mucho que no debemos de dejar nunca fuera de ningún proyecto, pues a Dios, porque como dijo el hermano en su estadística que hizo, el 65% es lo que Dios va a hacer y lo que nosotros vamos a hacer solamente, pues es un poco. Y que si nosotros perdemos de vista que Dios es nuestra ayuda y nuestro pronto auxilio, pues no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y eso es lo que tenemos que aprender de Nehemías, que fue muy diligente en su oración, muy conciso en lo que necesitaba y que realmente se metió con el Señor porque Él le dio todo lo que tenía que hacer, tanto así que estaba preparado para que cuando llegó delante del rey, él ya tenía todo preparado para que el rey le firmara y le pusiera sus sellos y él se pudiera ir. Eso es algo que muchas veces los líderes pues se pierde de vista por todo lo que, como dice, el afán o lo que nosotros tenemos que hacer, pero que primeramente nuestra oración sea a Dios para que Él nos dé la visión, porque si no, entonces no tendríamos dirección ni a dónde ir. Amén. Para que el Señor nos ponga carga. No le tengamos miedo a que nos ponga carga, porque el Señor nos da una carga, después viene la visión y después nos va a dar los medios para poderlo hacer. Amados, oremos, vamos a despedirnos, ¿verdad? No me acuerdo si oramos al principio, creo que no. Así que, hermana, usted ore, por favor, porque se nos olvidó al principio orar a mí y al final, pues de una vez doble. Señor, amado Dios, te damos gracias por este tiempo que hemos aprendido de ti. Gracias porque pusiste los medios necesarios, el maestro que nos ha enseñado. Gracias porque nos has dado la sabiduría y el entendimiento. Te rogamos que siga así, Señor, para que podamos aprender lo que tú quieres que nosotros llevemos a cabo. Sabemos que tú ya has preparado todo lo que